quiero que leas conmigo Efesios capítulo 3. Vamos a basar este mensaje en esta parte de la escritura y vamos a recalcar algunas palabras. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Ya está ahí atrás? Ok, vamos a empezar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, di conmigo, arraigados y cimentados en el amor. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, di conmigo, anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, di conmigo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de dilo conmigo más fuerte, la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad de poder venir a casa, celebrar como iglesia en un mismo sentir, y sobre todo saber que tu Espíritu Santo nos acompaña y que tu Espíritu Santo revela palabras, Señor, que tú quieres poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Te damos la bienvenida en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Mi sueño frustrado te lo voy a compartir. Mi gran sueño frustrado. Desde que estaba en la prepa, yo veía cómo se llevaban a cabo los conciertos, y hay un tema en específico que siempre me llamó mucho la atención, y fue el tema de sonido profesional, el audio profesional. Entonces mi sueño frustrado fue haber querido estudiar ingeniería en sonido. No pude. En aquellos tiempos, estoy hablando de hace 5 años atrás, en aquellos tiempos esa carrera era carísima y no había en San Luis Potosí, tenías que viajar al extranjero o en Monterrey, pero era sumamente carísima. Entonces, pues nunca logré estudiar esta carrera. Es mi gran sueño frustrado, pero aprendí algunas cosas en el tema del sonido, y algo que a mí me emociona, y espero que te emocione cuando diga esto, algo que me emociona con el nuevo campus. No, sí, de plano, no sé, voy a como repetirlo. Algo que me emociona con el nuevo campus es que tenemos la oportunidad de tener un recinto nuevo donde sé que va a llegar más gente, donde vamos a seguir haciendo comunidad, donde vamos a poder expandirnos en San Luis Potosí, donde vamos a poder crecer, donde va a haber oportunidades para poder servir en el liderazgo, donde se van a levantar bandas para el equipo de alabanza, servidores. ¿Sabes? Me emociona que vamos a llevar el evangelio en otra área de San Luis Potosí, pero no, honestamente hay algo que me emociona también mucho, y me pongo como niño así. Y es el tema del sonido que vamos a tener allá en el nuevo campus. O sea, y por ahí un pajarito me dijo, ya estoy todo emocionado, porque a mí me encanta eso. O sea, esas bocinas, me acuerdo cuando las colgamos, a lo mejor yo no estuve en las alturas porque me da miedo, pero sí dirigí la posición. Un pajarito me dijo que ya se compró el nuevo sistema de sonido para el nuevo campus. Y estoy bien emocionado. Como no tienes idea. Ya me imagino colocando las bocinas, colocando los bajos, porque no creas que nada más es venir y poner una bocina y que se escuche. No, todo esto necesita un análisis, y para eso hay un chico aquí en la iglesia que él tiene el programa en la computadora, y en ese programa tú tienes que poner la altura, la longitud,
la anchura, para poder sacar bien los balances y poder sacar bien las fases. Porque cuando tú instales el sonido, resulta que el sonido solamente se escucha atrás, pero adelante no, o atrás está muy fuerte, pero no se escucha adelante. Entonces tienes que hacer todo ese estudio y ese análisis para tener una cobertura correcta y que en todo el recinto se escuche bien. Es decir, puedes tener un buen equipo, puedes tener buenas intenciones, puedes saber las medidas, pero si no llevas a cabo bien todo esto, se puede escuchar el sonido distorsionado. ¿Y verdad que a nadie le va a gustar eso? Queremos que se aprecie. Bueno, hablando del tema de medidas, Dios también tiene medidas exactas. ¿Alguien recuerda la historia del arca de Noé? Dios se le presenta a Noé y le da medidas exactas de cómo construir el arca, porque las medidas tienen un propósito. Después Dios también se le presenta a Moisés y le da medidas exactas para cómo construir un tabernáculo. Dios se le presenta a David y le da medidas exactas para construir el templo. Y hay algo que aún más me vuela la cabeza, es que en el libro de Apocalipsis, el escritor, el apóstol Juan, Dios se le presenta y le da las medidas exactas de la nueva Jerusalén. O sea, el lugar donde tú y yo vamos a habitar un día. Siento que a veces me voy a referir más acá, porque como que aquí siento más el lugar donde vamos a habitar un día. Ok, ya. Entonces, medidas exactas. ¿No te llama la atención esto? ¿Por qué la Biblia da medidas exactas, específicas? ¿No crees que tienen algún dato interesante? Ahora, cada medida tiene un significado y cada significado exige algo: obediencia. Imagínate si Noé, teniendo las medidas exactas que Dios le había proporcionado, si no hubiera construido el arca a su gana, a su voluntad, como él creía que era lo mejor que hubiera pasado con esa arca, no hubiera aguantado todos esos días, ¿sabes?, sobre las aguas. Entonces, yo creo que las medidas que Dios pone revelan algo, y es que los grandes resultados nacen de la obediencia a medidas precisas. La obediencia precede a las medidas. Algo que menciona el apóstol Pablo ahí en Efesios es que estemos arraigados y cimentados. En otras palabras, que lancemos raíces profundas y que esas raíces profundas también nos hagan tener un suelo estable para nosotros poder crecer. Pero necesitamos medidas. Ahora, me traje mi cinta de medir el día de hoy. Hoy les voy a tomar medidas a todos. Hoy vamos a saber quiénes son los más altos de Yem, los más chaparros, los más regordetes. No, no es cierto. Hoy vamos a tomar medidas, porque hay una medida que expresa todo el amor de Dios por ti, por ti, por ti, por mí. Expresa cuán grande es el amor de Dios. Y es de lo que quiero hablar. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Si te fijas, hay unas medidas ahí. El contexto bíblico es: Dios le está diciendo a Satanás, a la serpiente, que la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo mismo, iba a golpear a la serpiente. Una medida, ¿dónde? En la cabeza. Pero luego le da otra medida. Dice: pero la serpiente te va a herir, ¿en dónde? En el calcañar, es decir, en el talón. Escucha, la obra de Satanás no pasó de 10 centímetros. La obra de Satanás no llegó hasta el chamorro, no llegó a la pierna, no llegó a la pompi, no llegó, ¿sabes? La obra de Satanás tenía un fin. Dios le dio una medida. Tú sí lo vas a herir gravemente en la cabeza.
La serpiente es su parte más frágil. Tú le das un golpecito y ahí queda. Ahí quedó la obra de Satanás. Pero Satanás también quería afectar los planes de Dios. Pero Dios dijo, no va a pasar de aquí. No va a pasar de aquí. Entonces, estas son las medidas que yo te quiero dar. Y quiero empezar con esto. La cruz tiene medidas. La cruz tiene una altura. La cruz tiene una anchura. La cruz tiene una longitud. Y la cruz tiene una profundidad. ¿Estás conmigo? La anchura. Esta semana que acaba de pasar, terminamos nuestro taller de raíces y tuve el privilegio de compartir y compartí una de las historias que más me apasiona, me emociona y que más me reta. Y es el testimonio de la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 6 hombres. Una mujer que había sido rechazada, abandonada, que no sabes qué tipo de hombres le había tocado, no sabías por qué se había divorciado, no sabías si tal vez esa mujer no había tenido hijos y por eso el primer hombre no la quiso. Entonces ella guardó esperanza en cada hombre, ¿me entiendes? ¿Cuántos hombres fueron? Fueron 6 en total. No te vuela la cabeza, 6 en total. O sea, el número 6 me habla del vacío que ella tenía en su corazón. Pero la historia dice que Jesús se le presenta, Jesús le menciona, Jesús le habla y dice, ¿cuántos hombres ha habido en tu vida? Y ella dice 5 y estoy todavía con otro. Y empieza la historia y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le pregunta, es que no tienes cómo sacar el agua. Y luego Jesús le dice, es que si tú supieras con quién hablas. Y luego Jesús se presenta como el agua, la fuente de vida eterna. Y dice, yo soy el agua de vida eterna. Cuando se le presenta Jesús a esta mujer empieza a tener un cambio en su corazón. ¿Por qué? Porque tal vez su corazón, con cada herida, con cada maltrato, con cada decepción, su corazón se iba haciendo chico, chiquito, chiquitito, diminuto. Y tal vez esta mujer ya no le importaba su vida. Ella ya no facturaba, ella daba descuentos. Por eso metía a cualquier hombre en su vida. Ella no facturaba alto, no era Shakira. Ella ofrecía puros descuentos porque su corazón se iba haciendo cada vez chico, chico, chico. Pero mira, cuando hablamos de la anchura de la cruz, estamos hablando del abrazo de Dios para la humanidad. Lo impactante que cuando esta mujer cree en Jesús, ese corazón tan pequeño empezó a ensancharse a tal grado que esa misma mujer se presenta ante toda la ciudad que la había criticado, señalado, juzgado, porque iba al mediodía al pozo por agua, iba a escondidas. Pero cuando ella se presenta frente a los ciudadanos, ese hombre cambió mi historia. Ese hombre me abrazó. Ese hombre no me señaló, no me juzgó. Entonces, familia, la anchura de la cruz no solo te incluye. No solamente se trata que ya creí en el Señor Jesucristo y ya vengo a Iglesia Eterno a ver todos los domingos y yo escogí el servicio de las 12 y ya. Se trata de que la cruz de Cristo abrace a tus amigos. Que la cruz de Cristo abrace a tus familiares. Que la cruz de Cristo abrace al que más mal te cae. Porque alguien que es abrazado por la cruz ya no tiene ese corazón. Ese corazón crece, se ensancha. Ese corazón ve por los demás. Eso se trata la medida de la cruz. Abraza a la humanidad. Ahorita lo cantábamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que amó, extendió sus brazos para darte a ti y a mi vida nueva. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir sí? Sus brazos me abrazaron, me alcanzaron. ¿Alguien puede decir amén? Celebrar. Por eso estamos tú y yo aquí reunidos, porque la cruz, la anchura te alcanzó a ti y a mí. Pero el punto es que la medida exige obediencia. Y la obediencia trata de que así como tú fuiste incluido,
Es tiempo de que esa persona a tu lado también sea incluida. Es tiempo de que esa persona por la cual nadie daría nada sea incluida. La regla de oro en Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todo lo que quieres que hagan contigo, la palabra de Dios dice, así también hacerlo vosotros con ellos. El mundo, el diablo ha torcido. El mundo dice: no te metas con nadie para que no se metan contigo. ¿Sí me entiendes? El mundo te dice: no, vete a tu esquinita y que nadie sepa de ti para que no lastimen más tu corazón. Pero la regla de oro dice: haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Gerson, es que no me invitan. Invita tú. Gerson, es que a mí no me toman en cuenta. Tómalos en cuenta tú. Gerson, es que nadie me sirve, nadie me hace caso. Sirve tú. El cielo va en contra de lo que el mundo dicta. El mundo dice: no hagas con los demás lo que no te gustaría que hicieran contigo. Pero la palabra de Dios dice: haz con los demás lo que Jesús hizo contigo. Me encanta la anchura de la cruz. No solo te incluye, te obliga a incluir a los demás. Familia, amamos por el simple hecho de que amamos a las personas que más nos caen bien. Amamos porque queremos que sea recíproco. Amamos a aquellos que no nos hieren, pero Jesús te amó a ti y a mí. Jesús amó a las personas que lo traicionaron, amó a las personas que lo rechazaron y amó a aquellos que hoy estamos aquí sentados. La mujer samaritana es el ejemplo de cómo la cruz, la anchura, ensanchó el corazón para que esta mujer saliera y dijera: Él cambió mi vida. Ahora, el amor de Jesús no solo se ve cómo se abre. El amor de Jesús también tiene que ver con la longitud. Hay un personaje en la Biblia que yo creo que tú y yo lo conocemos mucho y es Job. Un hombre que la Biblia declara que era un hombre íntegro. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, le dice: claro, es íntegro porque le has dado absolutamente todo. Le has dado tierras, has prosperado su familia, tiene ganado, pero quítaselo y verás. Este es el punto. Satanás viene y prueba a Job. Y lo primero que hace es destruir esas tierras. Después viene y destruye a sus hijos. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un padre? Que entierra a sus hijos. Y Job no solamente enterró a uno, enterró a 7 hijos. Después viene y le dice su mujer: maldice a Dios y muere. ¿Y sabes qué fue lo increíble? Que en nuestra vida, tal vez en vez de que sigamos este caminar, me está yendo mal, ya no quiero orar. No se cumple la promesa de Dios, ya no voy a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Dejo de leer la Biblia, dejo de servir, dejo de cantar alabanzas. Y Job era: no importa, ya no tengo a todos mis hijos, yo sigo. Ya no tengo mis tierras, yo sigo. Mis amigos me están declarando culpable, yo sigo. Ahora, escucha esto. No es el mismo caminar que Jesús hizo por ti, por mí, antes de ir a la cruz. La longitud de su amor, a pesar de heridas, la longitud de su amor, a pesar de que lo rechazaron, la longitud de su amor, a pesar de que gente lo maldijo. Escucha, mucha gente celebró el día de palmas, levantaron las palmas. Ahí viene el rey de los judíos, y ahí estaban. Y ese día lo señalaron y decían: queremos a Barrabás, danos a Barrabás. Y Jesús, su longitud en amor seguía creciendo.
La cruz no solamente te abraza, la cruz demuestra el carácter de un cristiano. Cuando el cristiano se mantiene fiel ante las circunstancias y ante las pruebas. ¿Me estás cachando? No cuando ya no veo promesas, ya no escucho a Dios, todo me sale mal, no me toman en cuenta. Imagínate todo el camino que Jesús recorrió por ti y por mí en esa cruz. Imagínate el tiempo, la longitud de su amor. Por ahí, más o menos, creo que esta es la medida. Hay de los clavos que le pusieron. Uno en cada mano y en los pies. Y ahí se pudo haber quedado a causa del dolor, pero su longitud en amor siguió creciendo. No importaba que fuera atravesado con una lanza, creció. No importaba que se burlaran de él y que pusieran un letrero que dice ahí yace el rey de los judíos, siguió creciendo. No importaba que le pusieran una corona de espinas, siguió creciendo. La longitud del amor de Dios, la longitud de la cruz se revela cuando decides quedarte. La longitud de la cruz se queda cuando decides seguir orando, aunque no veas respuesta. La longitud de la cruz se queda cuando tú decides ser fiel. La longitud de la cruz, chicas, chicos, se queda aunque no llegue ese novio y esa novia que has estado orando, te mantienes fiel porque sabes que Dios tiene lo mejor para ti. Se queda porque Dios sabe cuál es el mejor trabajo para ti. Se queda porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. La longitud crece. Yo creo que la cruz nos invita todos los días a perseverar. La cruz nos invita todos los días a ser constantes. La cruz nos invita todos los días a ejercer y caminar bajo la fe. La cruz nos invita todos los días a seguir a Cristo, a no mirar atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No importa, sigo caminando, sigo caminando. Anchura y longitud de su amor. Permanecer en oración, permanecer en fe, permanecer en tu proceso, aún y cuando sea doloroso. Job no entendía, Job no tenía respuestas, Job no veía la salida, pero me encanta lo que declaró: recibiré de Dios el bien y el mal rechazaré. En ningún momento sea el nombre de Dios alabado en lo bueno y en lo malo. Longitud será alabado. 3. Ahora, el amor de Dios no solamente se extiende y no solamente permanece, también desciende. Me encanta esta historia. Jesús se encontraba caminando y pasó por la ciudad de los Gadarenos, y dice que había un hombre gadareno que tenía un demonio. Escucha esto. Cuando Jesús le pregunta a ese demonio cuál es su nombre, el demonio responde: me llamo Legión. Hace unas semanas estuve predicando de este tema y veíamos que en cuestión de los romanos, una legión representaba 6,000 soldados. En otras palabras, lo que el demonio le respondió a Jesús cuando le preguntó su nombre, el demonio responde: somos 6,000 demonios. 6,000 demonios en un hombre. 6,000 demonios. Muchos tienen un demonio chiquitito de 3 años y ya no aguantan. No le pongan nombre. 6,000 demonios. ¿Sabes cuál es la siguiente medida de la cruz? Primero fue anchura. Después hablamos longitud. Pero lo que sigue es la profundidad de la cruz. Escucha, querido amigo, familia, muchas veces nos imaginamos
que la cruz está sobre el suelo. Pero la cruz de Jesús fue a lo más profundo de este hombre. Fíjate lo que dice Lucas 8:27. Dice: un endemoniado que venía del pueblo salió a su encuentro. Esto, fíjate, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. O sea, este hombre ya no razonaba. Este hombre ya no tenía voluntad, porque demonios habían tomado su voluntad. Él estaba preso en lo más oscuro de su ser. Él ya no podía razonar. Él ya no podía tener emociones. Él ya no tenía sentimientos. Y no solamente dice que estaba desnudo, dice, tampoco vivía en su casa, sino en los sepulcros. ¿Sabes cuáles son los sepulcros? Los panteones. Quiero que podamos tomar este ejemplo y lo podamos aplicar a nuestra vida. ¿No es acaso nuestros pensamientos los que a veces nos hacen vivir en sepulcros? ¿No es acaso nuestros pensamientos, emociones distorsionadas las que nos hacen vivir en lugares de muerte, alejados de los demás? Porque la vergüenza, la culpa y el miedo nos llevan a ese lugar. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que se sintieron desnudos y estaban avergonzados. Este hombre estaba desnudo, ya no tenía razón. Él había caído en lo más profundo. Estaba lleno de 6,000 demonios. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, cuando tiene el encuentro con la cruz, más adelante el versículo 37 dice: llegaron a donde estaba Jesús y encontraron a este hombre sentado a sus pies. ¿Cacha esto? ¿Dónde estaba sentado? No a un lado, sentado a sus pies. ¿Sabes por qué él estaba sentado en una posición de adoración? Porque este hombre, dice, el hombre del cual habían salido demonios, cuando lo vieron ya estaba vestido y en su sano juicio. Me encanta porque la cruz va a lo más profundo de nuestro ser. Lo que más vergüenza nos da, lo que no nos atrevería, es más, ahí te va, lo que según nosotros pensamos que nos vamos a llevar a la tumba y que nadie se va a enterar jamás. La cruz no solamente va a lo más profundo, dice la palabra de Dios que Jesús bajó a las profundidades a declarar su victoria. ¿Sabes por qué Jesús quiere ir a lo más profundo de nosotros? Porque nos quiere revestir de nuevo. Pastor Jonathan hablaba la semana pasada de la parábola del hijo pródigo. Dice que cuando regresó a casa, papá lo recibió, lo abrazó y dice que le dio una vestimenta sucia porque estaba sucio de los puercos. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Y Jesús dice: yo estoy dispuesto a ensuciarme y a ir a lo más profundo, aquello que no quieres mostrarle a nadie, aquello que te da miedo, aquello que te da vergüenza. Pero no solamente quiero a lo más profundo, quiero darte un nuevo pensamiento, quiero dar nuevos sentimientos, quiero darte un corazón nuevo y quiero vestirte, quiero revestirte con el Espíritu. Alguien tiene que estar alegre porque esa es nuestra vida, esa es la obra de Jesucristo. Cuando fue a lo más profundo de nuestro corazón, hizo algo nuevo. He aquí, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Somos criaturas nuevas. Amén. La cruz no solamente está por encima del suelo, la cruz va hasta lo más profundo, hasta el infierno propio para rescatarnos. La cruz es tan profunda que entra a tu oscuridad y revela un amor que tu mente nunca puede explicar. Yo creo que este es el reto hoy en día. Familia, deja de esconderte en tu oscuridad. Permite que Dios toque lo más profundo en ti. Si lo hizo con un hombre que tenía 6,000 demonios,
Escucha esto. ¿Qué no puede hacer contigo y conmigo? Si lo hizo con ese hombre, ¿qué llenura no nos puede traer Jesús? Ábrele tu corazón. Y el Señor, te doy todo el derecho y toda la autoridad de bajar a lo más oscuro de mi mente y de mi corazón. Y lo último que quiero hablar, ya hablamos de anchura, di conmigo anchura. Ya hablamos de longitud. Hablamos de profundidad. Y esto es lo que viene. Altura. ¿Sabes qué es lo que me encanta de la cruz? Que la obra de Jesús hizo un puente que no somos merecedores entre lo más sucio, lo más despreciable, lo más vil. La palabra de Dios dice que lo que no tiene nombre, o sea, Gerson, para conectar con Dios. En otras palabras, no solamente fue a lo más oscuro. Familia, me levantó de lo más oscuro. No solamente fue a ese lodo cenagoso del cual habla David. Puso propósito al levantarme. Ya no soy ese Gerson de antes. Cuando Jesús fue a lo más profundo, lo que yo pensé que era el tope de mi vida, apenas para Dios era el suelo para un comienzo nuevo. Lo que tú hoy piensas que es el tope, el techo, porque lo has hecho en tus fuerzas, porque lo has hecho en tu conocimiento, porque lo has hecho de tu manera, lo que piensas donde estás topando, ese techo que para ti se convierte en cielo, porque ya no puedes ir más allá, apenas para Dios se vuelve una superficie para levantarte y hacer algo nuevo, para levantarte. El apóstol Pedro había caminado con Jesús 3 años de su vida. Era uno de sus más fieles discípulos. Es más, era del más cercano. La Biblia dice que era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. O sea, se podría decir que había un amor entrañable hacia Pedro. Sin embargo, un día Pedro lo niega 3 veces. De cierto digo que antes de que cante el gallo, dice: tú me habrás. No, yo jamás haré eso. 3 veces lo negó. No, yo no lo conozco. No, yo no sé, me confunden. No, yo no estaba con los discípulos. Yo no sé quién es él. 3 veces lo negó. Pero no solamente lo negó, sino que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, Pedro ni siquiera se acercó a la cruz. Tú y yo podríamos pensar: bro, qué gacho, desechado. Quítenle el título de apóstol Pablo. Ya no. Llámenlo el traidor, el mentiroso, por haber dicho que estaría con Jesús. Su vida ya no tiene propósito. Es más, ya no lo vamos a juntar con los otros apóstoles. Andamos buscando perfil de apóstol para levantar un nuevo apóstol. ¿Alguien quiere? A nuestro juicio, el apóstol ya no puede ser apóstol. Que se quede con Pedro solamente. Pero la altura de la cruz te da una nueva identidad. La altura de la cruz no ignora tu caída, pero sí reposiciona hasta vivir en plenitud. De inestable se volvió firme, de avergonzado se volvió valiente, de pescador se volvió el líder de la iglesia de aquellos tiempos. Más de 2,000 personas creyeron gracias a que el apóstol Pedro testificó aún y con las fallas que había tenido, porque Jesús no solamente fue a su oscuridad, lo levantó. La cruz
son las medidas perfectas del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Mientras estaba terminando este mensaje, estaba saliendo del primer servicio y sentí que Dios puso esto en mi corazón. Gerson, su anchura te aceptó tal y como eres. Te abrazó tal y como eres, con todos tus errores, con todos tus defectos. Pero ¿sabes qué, Gerson? En su longitud, Jesús no se ha cansado de caminar a tu lado todos los días. Y no solamente Jesús, ahora puso a mi mejor amigo. ¿Sabes cómo se llama mi mejor amigo? ¿Alguien conoce a mi mejor amigo? Espero que sea tu mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Espíritu Santo. No solamente camina Jesús conmigo en la longitud, dice, ahora ha puesto al Consolador y vamos caminando de la mano. Entonces no solamente me abrazó y me aceptó tal y como yo era, decidió caminar conmigo todos los días. Pero no solamente eso, su profundidad ha sanado mi mente, ha sanado mis heridas. Su profundidad me ha hecho creer de nuevo. Su profundidad me ha dado nuevos anhelos, nuevos sueños, perspectivas. Esa profundidad me dio un nuevo propósito. No solamente eso, ahora su altura me ha permitido de vivir de su gracia. ¿Tú crees que yo soy merecedor para estar aquí adelante y estar predicándote? No, bro. Yo creo que, como decía el apóstol Pablo, de todos los apóstoles yo soy el peor. Yo creo que de todos los pastores yo soy el peor. Yo no merezco, pero esa altura me ha dado este privilegio de poder compartir lo que tanto me emociona. La cruz de Jesús vino a traer vida a este pobre pecador para llevarlo a su plenitud con gracia, amor y perdón de pecados. La cruz no solo revela cuánto te ama Dios, te lleva a vivir una vida en plenitud. Y sabes que no se puede explicar. El amor de Dios no se puede explicar. No puedo traer manzanita A y manzanita B igual a 2 manzanitas. El amor de Dios es inexplicable, como sus medidas son inexplicables. No trates de razonar y entender el amor de Dios. Trata de experimentarlo. Trata de vivirlo todos los días. Familia, yo escucha esto. Cuando a mí me mencionan Nuevo Campus, ¿no han escuchado que yo grito? ¡Ah! Sí, parezco un niño. ¡Hey! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Come on! ¡Let's go! ¿Sabes por qué? Cada vez que yo escucho Nuevo Campus, cada vez que alguien se sube, da los avisos, pastor, menciona Nuevo Campus, ¿sabes por qué? Porque sé que ese Nuevo Campus es la medida del amor de Dios para San Luis Potosí. En su anchura quiere abrazar San Luis Potosí. En su longitud quiere caminar con nosotros como iglesia. En su profundidad está dispuesto a aceptar a cualquier persona que atraviese este lugar, no importando su pasado, sus heridas, sus pecados, porque en su altura lo quiere redimir. Yo sí te quiero invitar a que cada vez que escuches Nuevo Campus, a que cuando escuches que vamos a tener 50 bautizados, ¿sí me entiendes? O sea, cada vida es un milagro. Un milagro. ¿Conoces el pasado de cada uno de los que estamos aquí? Eres un milagro. Eres un tremendo milagro de las medidas de Dios a través de Jesús por la cruz. Esta tiene que ser una iglesia que se alegre, no una iglesia muerta, que disfrute, que alabe, porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y Jesús se mantuvo fiel, no importando el dolor. Vamos a celebrar semana de Pascua.
tenemos que honrar el sacrificio. Vamos a celebrar Santa Cena, tenemos que honrar el sacrificio de Jesús. Vamos a celebrar 50. Yo quisiera que en la tarde se llenara aquí. Yo quisiera que trajéramos un invitado y al ver eso dijera yo también, y le preguntáramos, y que él nos preguntara, ¿qué necesitas? Y nosotros respondiéramos que solamente crees en Jesucristo. Y que nos diga, ay, hay agua, bautízate. ¿Me entiendes? Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque las medidas de la cruz van mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Así que voy a hacer la prueba. Nuevo campus. Bautizados. Jesucristo, 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 que se ha alabado por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede decir amén? Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que celebremos, que adoremos, que cantemos a todo pulmón. Cristo vive, amén.